todas las personas que nos están acompañando en esta presentación. El trabajo que estaremos exponiendo se titula Publicidad y ejercicio profesional en contexto de pandemia, una lectura deontológica y legal. Este trabajo es una producción realizada por la licenciada Gabriela De Giorgi, la licenciada Josefina Rebol y la licenciada Laura Colombero. El recorrido que vamos a realizar, dado el tiempo que tenemos, será rápido y general, por lo que invitamos a que puedan acceder al trabajo completo, ya que ahí se desarrolla con mayor especificidad lo que estaremos delineando en esta presentación. En este sentido, el trabajo aborda la publicidad y ejercicio profesional de la psicología virtual, que ha mostrado un crecimiento muy exponencial, motivada por la pandemia mundial que ocasionó el virus COVID-19. El objetivo que nos propusimos fue el de poner en discusión algunos ejes normativos de estas mismas, es decir, del ejercicio y de las publicidades, y sistematizar los referenciales éticos mínimos a tener en cuenta al momento de realizar una práctica virtual o una publicidad. La masificación que han tenido tanto las publicidades como las modalidades de trabajo online en psicología ha sido de dimensiones insospechadas. Y en esa abrumadora cantidad se pueden observar, por un lado, la significativa implementación de la modalidad de trabajo online, y por otro, el incremento de publicidades de lo más diversas, cuyos puntos problemáticos son no respetar los referenciales éticos y legales, lo que trae concatenadas ciertas consecuencias negativas, que son de alguna forma las que nos preocupan, como ser la desvalorización y descrédito de la profesión, la generación de representaciones sociales erróneas, el intrusismo de prácticas no psicológicas, los ofrecimientos por parte de personas que no son profesionales y la mala praxis, entre muchas otras. Por tal motivo es que consideramos necesario establecer algunos puntos de referencia que contemplen y establezcan deberes y obligaciones del psicólogo en su práctica profesional, virtual y publicitaria. En lo que concierne al ejercicio profesional en la virtualidad específicamente, sin dudas lo que debemos destacar es que no nace aquí, en este contexto de pandemia, sino que viene siendo una alternativa terapéutica de mucha data previa, pero sobre la que existe un gran desconocimiento por parte de los profesionales, ya sea de los componentes que lo integran, de las regulaciones, entre otros aspectos. En este sentido es que decimos que resulta indispensable dar cuenta de ciertas fortalezas, como así también de limitaciones y desafíos que las investigaciones existentes han podido recabar respecto de ellas y que hemos estado rastreando. En lo que refiere a fortalezas, podrían enumerarse, por ejemplo, la facilidad de contacto y libertad para elegir el momento del mismo, la deslocalización, destemporalización, el registro fácil de la entrevista, la posibilidad de ofrecer el servicio a pacientes que por sus localizaciones no podrían hacerlo, la descompresión de los sistemas de salud saturados, entre otros. Pero, por otro lado, revisando las limitaciones y desafíos, nos encontramos con el riesgo de violación de la intimidad, los déficits en la información gestual y los datos corporales, las dificultades para aplicar determinadas técnicas, la contribución al fomento del uso y adicción a Internet y el aislamiento de la persona, la verificación de identidad en línea, las restricciones de jurisdicción, la necesidad de contar con conocimientos tecnológicos, lo que tiene que ver con seguimiento y acreditación de terapeutas, etc. Es decir, que en este panorama existen muchas dudas y desinformación acerca de las herramientas jurídicas que se podrían o se pondrían en juego a la hora de realizar una terapia online. Ante este contexto, muchos profesionales llevan a cabo su ejercicio sin tomar las medidas precautorias necesarias y obligatorias, tanto para el cuidado del paciente como para su propio resguardo. Y
que esto lo resaltamos, aplican a cualquier formato, no solo el presencial. Si bien nos encontramos aún con algunas lagunas normativas, existen legislaciones indirectamente vinculantes, injerencia tanto del derecho nacional como del derecho internacional privado y principios éticos rectores que han sido y siguen siendo esas metas valiosas que nos ayudan a dirimir cuando un accionar es correcto o incorrecto. Otro de los puntos álgidos que cobra centralidad en el ejercicio profesional virtual es el tema de la información receptada, su almacenamiento, su uso y el resguardo de la confidencialidad, lo que pone en jaque el resguardo, por un lado, del secreto profesional y por el otro, del derecho a la privacidad. A continuación, explicitaremos una serie de recomendaciones o sugerencias referidas a la práctica de atención psicológica en modalidades no presenciales que estableció FEPRA, es decir, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, durante el primer semestre de este año 2020. Por un lado, explicitan la modalidad de atención, es decir, considerar la pertinencia de la atención mediante estos dispositivos y aclarar la posibilidad de derivación cuando el caso lo amerite. Recomiendan además el intercambio de documentación que permita la identificación entre usuario y profesional y la obtención de un teléfono de contacto de familiar o allegado del usuario. Por otro lado, nombran la directiva de hacer una correcta elección de plataformas a utilizar en función del usuario. También otro de los puntos que identifican es la identidad del profesional, es decir, la referencia al colegio profesional para verificar la misma. También hablan del secreto profesional, ¿sí? Donde es un deber del psicólogo asegurar el resguardo tanto de registros como de sesiones. También se habla de las implicancias en relación al diagnóstico y las situaciones de urgencia. Esto establece que cada profesional deberá analizar la posibilidad de efectuar un diagnóstico mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, usualmente llamada TICs, considerando siempre la opción de realizar una derivación a servicios que cuenten con atención presencial. Por último, la jurisdicción en la atención y las denuncias de faltas éticas. En este sentido, los psicólogos y las psicólogas deben estar matriculados en el colegio de ley y/o en los organismos competentes para el control del ejercicio profesional en cada jurisdicción. Ahora bien, en lo que respecta a la publicidad del profesional de la psicología, esquemáticamente y siguiendo la clasificación referenciada en el Código de Ética de FEPRA, las publicidades se enmarcan dentro de las declaraciones públicas junto a las divulgaciones y publicaciones. Indistintamente de cuál categoría se hable, la reflexión que es transversal a todas debe ser en base a la veracidad y los criterios para llevar a cabo una comunicación honesta, exacta y abierta. Valores que están asociados al principio de integridad de la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos y Psicólogas. A los fines de nuestro trabajo, cuando aludimos a la publicidad del profesional psicólogo, lo hicimos en referencia a la promoción de sus servicios, lo que incluye anuncios, ya sean pagos o gratuitos, o la presentación de currículum vitae. Si bien existe una tendencia cada vez más significativa de los profesionales de orientarse y valerse de las diversas técnicas que ofrece el marketing digital para captar clientes, se deben respetar las reglas establecidas en las normativas que rigen el actuar profesional. Y esto es lo que queremos considerar. En la investigación que realizamos hemos encontrado anuncios invadidos con densas nomenclaturas que van desde la diversidad de destinatarios de los servicios posibles hasta un abanico de técnicas utilizadas por el profesional, lo que evidencia una clara falta, no solo a la normativa, sino también, y esto es muy importante,
al reconocimiento de las fronteras de las propias competencias y las limitaciones de la pericia, que demarcan principios éticos universales como lo es la honestidad intelectual. También, y bueno, que se ha acrecentado mucho en este marco de pandemia mundial, diversos profesionales han recurrido a medios de publicidad poco serios que agudizan aún más los mitos y representaciones sociales negativas en torno al ejercicio profesional de la psicología, confundiendo intervenciones científicas con consejos o respuestas generalistas a problemáticas que deberían ser analizadas desde un enfoque individual y potenciando la autonomía del destinatario de nuestros servicios. Otra de las irregularidades encontradas en las publicidades comprende el ofrecimiento por parte de profesionales de la psicología de terapias alternativas, como flores de Bach, Reiki, campos energéticos, como otros tantos recursos o técnicas que no están reconocidas por la comunidad científica y profesional. El Código de Ética de FEPRA es muy claro en este sentido y refiere a que los psicólogos no ofrecerán recursos o actividades relativas a técnicas psicológicas que no están reconocidas por la comunidad profesional y tampoco utilizarán el precio o gratuidad del servicio como forma de propaganda. Creemos que la psicología como ciencia y profesión tiene enormes impactos con sus pares, con los usuarios de servicios de salud mental y con la sociedad en general, que de modo directo o indirecto se encuentra alcanzada. Apuntamos en este trabajo a resaltar la primacía del análisis reflexivo, necesario donde se evalúe cualitativamente los deberes y obligaciones implicadas en cada situación, dando razón a los argumentos que llevan a tomar un camino y desestimar otro al momento de definir el rumbo de una intervención. Sabemos que la virtualidad ha venido para quedarse y ante ella será responsabilidad del profesional psicólogo utilizarla con la pericia pertinente. En este sentido, las diversas formas de comunicación, captación de clientes y modalidades de abordaje conllevan la obligatoriedad de un accionar responsable y competente por parte de los profesionales de la psicología. Ante ello, deberán poder hacerse al menos las siguientes preguntas, que son las que nos hicimos nosotros. ¿Quiénes pueden verse beneficiados con terapias virtuales y quiénes afectados? ¿Dónde residen? ¿Ello impacta en su tratamiento? ¿Cómo responder ante una urgencia? ¿Qué lleva a un sujeto a buscar una terapia online? ¿Qué herramientas tenemos como profesionales para abordar situaciones complejas que pueden verse desencadenadas en la virtualidad? ¿Qué implicancias puede tener para la profesión una mala publicidad? Pues la virtualidad no exime de ningún tipo de responsabilidad profesional, tanto deontológica como legal, más aún en un contexto de profunda incertidumbre y vulnerabilidad social y subjetiva, donde además tenemos la obligación moral de llevar a cabo un ejercicio competente y honesto intelectualmente. Ese ha sido nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su participación y damos por finalizada acá la presentación. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Roxana Peralta y junto a mi colega, licenciada Alejandra Iparraguirre, presentamos esta ponencia que se titula Supervisión, Creatividad y Experiencia del Ejercicio Preprofesional de Psicólogas y Psicólogos en el Campo Educativo en Contexto de Pandemia. Ambas somos docentes supervisoras del programa de prácticas preprofesionales en el contexto educativo, que es una de las modalidades de egreso de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta ponencia la pensamos en un intento de recuperar un trabajo ya presentado en este congreso en el año 2016,
donde ya pensábamos el espacio de supervisión con estudiantes mediado por procesos creativos y simbólicos que posibilitaban la tramitación de muchas ansiedades que se les presentaban a los estudiantes en los diferentes momentos de práctica en esta instancia de egreso. La próxima, Cri. De esta manera, ya veíamos que la experiencia del arte y la expresión creativa posibilitaban procesos de aprendizajes y a la vez procesos de salud mental. Este año, y con un panorama tan complejo debido a la pandemia, nos pareció importante brindar más que nunca actividades que posibiliten, por un lado, el despliegue de procesos simbólicos para el aprendizaje de los quehaceres de psicólogas y psicólogos en el campo educativo, con las dificultades y problemáticas que se nos están presentando, y por el otro lado, que estos momentos de creatividad estén al servicio de la salud mental. Por eso nos propusimos como objetivo describir la implicancia subjetiva de practicantes en sus aprendizajes en torno al rol y posibles intervenciones en prácticas situadas mediante modalidades virtuales, y dar a conocer algunos procesos simbólicos y creativos que se están desplegando en los espacios de supervisión virtuales. A continuación, Alejandra les va a compartir la metodología que presentamos en este trabajo y algunas dimensiones que estamos pensando. Bien, el presente trabajo se llevó a cabo desde la metodología cualitativa que nos permitió entender las realidades como construidas por los sujetos sociales y reconstruidas por los investigadores. De acuerdo a esta lógica, se partió entonces de los principios de la investigación-acción, que suponen una forma de producción de conocimiento científico basada en la reflexión de los propios sujetos de la investigación. Esto es, se investiga con los actores y no a los actores. Los caminos de exploración atendieron a las producciones de los practicantes, a la comprensión y descripción de sus propias prácticas. Esta actividad fue realizada con 17 estudiantes practicantes que se encuentran realizando su práctica preprofesional en el contexto educativo de la Facultad de Psicología. La intervención en el marco de la supervisión estuvo dada por la construcción de un dispositivo creativo y expresivo sobre dos aspectos: el proceso de la práctica, mediante la construcción de un dispositivo creativo, y los espacios de supervisión. Tomamos la definición de Servino, de dispositivo, como un conjunto de instrumentos que sirven para ver y hacer hablar una determinada realidad. El dispositivo creativo y expresivo que se constituyó por esta labor podría estar enmarcado en lo que Manay denomina como métodos visuales, narrativos y creativos en investigación cualitativa. La autora en su libro busca reposicionar estos dispositivos o, entre comillas, artefactos visuales, como lo son la fotografía, la pintura o las creaciones gráficas, como excelentes vehículos para dar voz a las comunidades marginales y políticamente oprimidas. Y por sobre todo a situaciones de excepcionalidad, como lo son la situación en la que nos encontramos en el actual contexto. Finalmente, para el análisis de la información optamos por el método de sistematización de experiencias, comprendida como aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir del ordenamiento y la reconstrucción descubre y explicita la lógica del proceso vivido. Para emprender este trabajo establecimos algunas dimensiones de análisis que nos permitieron ordenar las experiencias que íbamos recabando. Una de ellas tiene que ver con la supervisión y su relación con el aprendizaje. Podemos afirmar que los cambios en el contexto actual generaron algunas modificaciones necesarias en el dispositivo de supervisión para promover espacios de enseñanza y aprendizajes. Al decir de Rivas, se ha interrumpido la presencia escolar, la pandemia cerró las aulas y nos abrió todo tipo de preguntas. Nadie pensó ni teorizó sobre la enseñanza en estas condiciones, así que estamos haciendo camino al andar. Él dice que necesitamos de una pedagogía de la excepción. Así como frente a este contexto, se plantea como fundamental sostener los vínculos o ayudar a reconfigurarlos con otros desde un modelo posible a fin de permitir que ese contacto necesario vehiculice de la mejor manera posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas relecturas y diálogos permitieron elaborar aquellos duelos
por prácticas que no pudieron ser y no van a poder ser. Nuestros practicantes precisamente realizan su última fase en el egreso, donde luego se reciben como futuros psicólogos. El supervisor entonces cumple, y las supervisoras cumplimos una tarea fundamental en esta realidad avasalladora y en la cual también nos encontramos inmersos porque permite por un lado la formación académica de futuros profesionales, pero también por el otro permitiría este efecto secundario de reelaboración psicológica. Analizando sobre las supervisiones y entendiéndolas como experiencia de aprendizaje, no podemos dejar de tomar los aportes de La Rosa, quien entiende la experiencia como algo que le pasa, no como algo que pasa, sino como algo que le pasa a la persona que está viviendo una experiencia. Por eso es que el autor entiende que promover espacios donde se generen experiencias de aprendizaje posibilita la transformación y el cambio sucede cuando se incorpora esa experiencia. Consideramos que estas experiencias de aprendizaje implican la transformación tanto de uno como de los otros, de los docentes como de los alumnos y de los supervisores como los supervisados. Finalmente, es importante superar la mera transmisión para que se genere un proceso de reflexión. Con la construcción de estos dispositivos es lo que buscamos, más adelante Roxana nos va a explicar, con estos dispositivos creativos. Al saber, entonces, nosotros creemos que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el supervisor no solo cumple un rol de acompañante y guía, sino que también de expectante en relación a este proceso que se está generando. Bien, una segunda dimensión entonces que pensamos está relacionada a la creatividad y simbolización y su relación con la salud mental. Tomando los aportes de Vygotsky, diremos que en la base de todo proceso creativo se encuentra una actividad que es combinadora, actividad que se produce a nivel cerebral ya que conserva y nos permite reproducir una experiencia anterior, pero además nos posibilita combinar, transformar y crear a partir de elementos de esa experiencia anterior nuevas ideas, nuevas experiencias. Es precisamente la actividad creadora la que posibilita que nuestros estudiantes puedan proyectarse hacia el futuro, creando y transformando su presente. Para ello es muy valiosa la experiencia, en tanto nos amplía los márgenes para imaginar. En efecto, la imaginación fundamenta toda nuestra actividad creadora y se manifiesta decididamente en todos los aspectos de la vida cultural, haciendo posible la creación artística, científica y técnica. Por eso la base de la creación siempre se forma a partir de cierta inadaptación a una situación o a un contexto, como ya lo hemos visto en este contexto actual, y la necesidad de adaptarnos a la virtualidad. De allí surgen las necesidades, las aspiraciones y los deseos. Cada necesidad, aspiración o deseo por sí mismo son el impulso de toda creación. La próxima, por favor. Bien, con estas actividades que ponemos en juego en los espacios de supervisión, propiciamos que a través de colores, imágenes, formas, combinaciones, representaciones, busquen y encuentren formas de nombrar a aquello que de otra manera no se podría expresar. En este sentido, todas las formas de imaginación y actividad creadora, dice Ribot, encierran en sí elementos afectivos. Esto quiere decir que todo lo que estructura la fantasía influye recíprocamente sobre nuestros sentimientos y aunque esa estructura no concuerde de por sí con la realidad, todos los sentimientos que provoca son reales, efectivamente vividos por el hombre, dice Vygotsky. Entonces encontramos que los espacios de supervisión y las actividades que vamos generando en los mismos adquieren un doble valor subjetivante, en tanto es un espacio de aprendizaje y formación académica del ejercicio profesional y a su vez un espacio de salud, de imaginación, de ensayo, transición, en tanto les permite articular el tiempo presente con sus ansiedades de la práctica y el futuro incierto a nivel mundial y particularmente en relación a la profesión de la psicología. La próxima, por favor. Bueno, para finalizar quisiéramos retomar que con estas iniciativas nos proponemos la expresión artística y los procesos creativos como nodales para los aprendizajes en las prácticas.
Además, en este contexto de pandemia, como posibilitadores de expresión de las subjetividades y la salud mental, dando lugar a la voz de las y los estudiantes en los procesos de co-construcción de conocimientos. Nos hacemos eco de una de las preguntas que decía un estudiante en su producción, que ella mencionaba: ¿hacia dónde vamos? Una pregunta que incita a la revisión permanente, a no dar nada por sentado, a la relectura desde una mirada crítica, decía ella, a lo que sumamos una mirada de reconocimiento y afecto. Miradas que nos permitan imaginar y experienciar otros mundos posibles. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludo, ¿qué tal? Mi nombre es Analia Rivas, soy licenciada en Psicología de la Universidad de El Salvador. En esta oportunidad estoy hablando en representación del grupo de investigación del cual formo parte. Este grupo está integrado por la licenciada Páez Vargas, Natalia, la licenciada Daniela Trueba, el licenciado Julián Moore, y está dirigido por la doctora Carolina Pereira Girardi. Este trabajo que voy a desarrollar se titula Autoeficacia para el afrontamiento del estrés y ansiedad cognitiva ante exámenes en contexto de aislamiento, y forma parte de un proyecto mayor en el cual venimos trabajando hace varios años y del cual la autoeficacia y la ansiedad siempre han sido variables rectoras y las hemos estudiado en relación a grupos de estudiantes universitarios. Nos pareció interesante, o consideramos interesante, estudiarlas en este contexto en el que el COVID-19 ha afectado a la sociedad en su conjunto y en particular a los alumnos universitarios que estaban cursando sus clases de manera predominantemente presencial hasta el momento, pero a partir de, del decreto de aislamiento preventivo social obligatorio que se decretó en Argentina el 19 de marzo, las universidades tuvieron que cambiar de una modalidad predominantemente presencial a una modalidad predominantemente virtual. Se ha corroborado en la literatura científica que la pandemia provocó un impacto psicoemocional en los alumnos universitarios, y se han notado el incremento de síntomas de ansiedad, de estrés y de depresión, y esto, por supuesto, se ha corroborado que impacta en la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Las variables de estudio son autoeficacia para el afrontamiento del estrés y la ansiedad cognitiva ante exámenes. Autoeficacia es un constructo que fue acuñado por Albert Bandura, un psicólogo canadiense, en el marco de su teoría social cognitiva. Él la define como el conjunto de creencias que tiene un individuo acerca de su propia capacidad para manejar las demandas del entorno y desempeñar ciertas acciones que les permitan obtener resultados deseados. Es una variable versátil que Bandura sugiere estudiar o profundizar siempre en relación a dominios específicos. En este sentido, nosotros hemos estudiado la autoeficacia, o hemos tomado como variable la autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés. Esta variable fue definida por Godoy Izquierdo como las creencias en los resultados personales para manejar eficazmente situaciones demandantes y estresantes. Y esta variable se conforma por dos dimensiones específicas, que son las expectativas de eficacia y las de resultado. Las primeras son los juicios sobre la capacidad personal para organizar y ejecutar acciones requeridas para afrontar una situación determinada, y las de resultado, y las segundas, las creencias de que determinadas acciones conducirán a los resultados deseados. Bueno, por otra parte, la ansiedad es un constructo psicológico complejo, de difícil definición, sin embargo podemos conceptualizarlo como un desorden experimentado por el individuo ante la anticipación de una situación amenazante. Involucra componentes de respuestas fisiológicos, motores y subjetivos cognitivos.
La ansiedad cognitiva ante exámenes es un constructo que se ha estudiado en las últimas décadas. Puede definirse como una reacción emocional compleja frente a situaciones de evaluación. Se caracteriza por una preocupación recurrente ante un eventual fracaso o mal rendimiento y genera consecuencias aversivas en la autoestima, minusvaloración social pérdida de beneficios esperados. El objetivo de este trabajo es describir y analizar los niveles de ansiedad cognitiva ante exámenes, la autoeficacia para el afrontamiento del estrés y las creencias que tiene el alumnado, la muestra, las creencias sobre el impacto del COVID-19 en el aprendizaje. Bueno, en un grupo de alumnos regulares de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador, que cursaron de manera virtual el primer cuatrimestre. Los instrumentos son un cuestionario ad hoc sobre creencias, las creencias del alumnado respecto al impacto del COVID-19 en el aprendizaje, la escala de autoeficacia para el afrontamiento del estrés de Godoy Izquierdo, en su versión adaptada por Pereira Girardi en el 2019, y la escala de ansiedad cognitiva ante exámenes de Casadi y Johnson, en su versión adaptada por Furlan, investigador de la Universidad de Córdoba, en 2010. Respecto al procedimiento, la recolección de datos se dio entre el 17 de mayo y el 27 de julio de 2020 de forma online mediante Google Forms, y la difusión se realizó a través de WhatsApp, Google Classroom y email. A los sujetos que participaron de la muestra se les habló sobre el carácter de su participación, que era anónima y voluntaria, y también se le informó que los datos que se tomen iban a ser utilizados a fines de investigación, y también se les pidió un consentimiento informado sobre su participación. Se les informó, se les pidió consentimiento para su participación. Muy bien, al respecto de la muestra. La muestra está compuesta por 239 sujetos, del cual, de una media de edad de 22 años, el 86% era de género femenino, respecto a las características de esta muestra en relación al cambio de modalidad y el impacto del COVID en el alumnado y las consecuencias que esto tiene en el aprendizaje, podemos señalar que esta muestra, estos alumnos, en el 85% no habían tomado antes cursos online. Era la primera vez que cursaban de manera online. Se les consultó acerca de la variación de la demanda de los docentes respecto a la cursada tradicional, y un 44% considera que aumentó la demanda de los docentes, un 39% considera que se mantuvo igual, y el resto que disminuyó. Respecto al formato que prefieren para tomar clases virtuales, en esta pregunta las respuestas se distribuyeron de manera homogénea. El 48% considera que prefiere clases grabadas, y el 47% clases en vivo, mientras que el 5% le parecía suficiente con el material de lectura brindado por la materia. Respecto a la cantidad de horas diarias dedicadas a la cursada, se les preguntó si había aumentado, disminuido o se mantenía igual, y un 38% considera que la cantidad de horas que le dedican a la cursada disminuyó, un 36% considera que aumentó, y un 20% considera que se mantuvo igual. Respecto al impacto del aislamiento social en su aprendizaje, el 58% de los alumnos considera que tuvo un impacto regular, un 21% un impacto positivo y un 21% un impacto negativo. Se les consultó también acerca de la preocupación que ellos tienen por su actual desempeño académico, y un 45% considera que está bastante preocupado por su actual desempeño académico, un 26% muy preocupado y un 21% un poco preocupado.
Bueno, respecto a los resultados, se ha realizado una correlación entre las variables autoeficacia para el afrontamiento del estrés en sus dos dimensiones, de expectativas y de resultado, y ansiedad cognitiva ante exámenes, y dio como resultado una correlación negativa significativa, bueno, aceptable para las ciencias sociales. Ya llegando casi al final, tengo que estar de tiempo. Nuestras consideraciones finales. Este estudio constituye una aproximación al estudio de las variables psicoemocionales en estudiantes universitarios en el marco de la pandemia. Consideramos que los datos que encontramos aportan evidencia científica para futuras líneas de investigación, teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo en el ámbito educativo. Y también consideramos que resulta de interés tener en cuenta estas variables y su comportamiento al momento de desarrollar intervenciones psicoeducativas en los ambientes universitarios. Esas son nuestras consideraciones. Les dejamos nuestros datos de contacto y les agradezco su tiempo y su atención y espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes. La presente ponencia que les vamos a compartir, titulada Aprender en Pandemia, un espacio de asistencia estudiantil para afrontar los desafíos universitarios virtuales, se enmarca en una producción colectiva que hemos desarrollado desde el programa de fortalecimiento al ingreso, la permanencia y el egreso de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Este equipo de trabajo está conformado por Horacio Maldonado, Mónica Fornazari, Ezequiel Olivero, Rocío Sánchez, Marisabel Oviedo y Gisela Lopresti. En esta ponencia entonces les vamos a compartir el resultado del acompañamiento y de la intervención que llevamos a cabo con los estudiantes de la carrera. Para recuperar y para contextualizar este trabajo que hemos desarrollado, queremos partir realizando algunas reflexiones en torno al escenario de emergencia imprevisible en el que transcurren hoy los procesos educativos. En este contexto actual de pandemia, han tenido lugar la expresión de numerosos malestares traducidos en sintomatologías emocionales, cognitivas, sociofamiliares, pedagógicas, institucionales, económicas, entre otras. Los estudiantes universitarios que atraviesan el cursado de la carrera se han visto forzados a interactuar en dinámicas no suficientemente planificadas en sus clases y en evaluaciones a distancias, lo que ha perturbado las rutinas académicas, incorporando modalidades de estudio, de aprendizaje y de vínculos pedagógicos inéditos. En este contexto podemos observar la notable y profunda brecha digital existente que ha atentado contra un sector de la población estudiantil que muchas veces no cuenta con las herramientas y los recursos necesarios para continuar con las clases en la modalidad virtual. En este panorama podemos observar que se pueden generar impactos directos sobre la continuidad y el sostenimiento de las trayectorias en la carrera, aumentando de esta manera el riesgo de desgranamiento y deserción dentro del sistema educativo universitario. Podemos decir que el ingreso para los estudiantes, el ingreso en la carrera de psicología, representa para ellos un cúmulo de experiencias de relevancia y que se encuentran atravesadas por una multiplicidad de aspectos contextuales, institucionales, académicos, formativos y fundamentalmente subjetivos. En este ingreso 2020, los estudiantes se han visto abruptamente atravesados por la modalidad virtual de la cursada. Entonces, en este estudio que queremos compartir con ustedes,
pretendemos visibilizar las travesías observadas en los procesos de aprendizaje surgidos en los escenarios universitarios actuales, atravesados por la pandemia, y los efectos que en las trayectorias universitarias esto ha tenido, y recuperar también de esta manera las estrategias construidas por los estudiantes para afrontar las dificultades académicas que esta coyuntura ha generado. Para este estudio y para sistematizar la información, hemos tomado en consideración los relatos de experiencias de las narrativas discursivas de los y las estudiantes que demandan asistencia y acompañamiento en los espacios individuales de asistencia que cuenta nuestro programa, y recuperar a partir de allí las estrategias que han elaborado los estudiantes para afrontar las dificultades en sus trayectorias académicas. A continuación, vamos a compartirles algunos resultados de estas experiencias de acompañamiento que hemos llevado a cabo desde el programa de fortalecimiento al ingreso, la permanencia y el egreso. Bueno, en este punto queremos explicitar algunos resultados, no como resultados acabados, sino como información recuperada que nos permite comprender, reflexionar y conocer cómo ha sido esta experiencia de aprendizaje de los estudiantes en el marco de un contexto de virtualidad. Entonces, para este análisis, nosotros hemos distribuido, vamos a decir, en dos momentos, ¿no? Como en un primer momento de la pandemia y en un segundo momento o ya avanzada la virtualidad y la pandemia. ¿Por qué? Porque los dichos y los relatos de los estudiantes en torno a su experiencia de aprendizaje varió, no fue lo mismo al comienzo que luego. En ese sentido, cuando nosotros recuperamos al comienzo de la virtualidad cuáles eran sus experiencias de aprendizajes, se harían diferentes emociones y sentimientos en torno a las mismas. Entre ellos se pueden citar el miedo, los estudiantes se sentían agobiados, la desorientación, ¿no? Y como un principio, un comenzar caótico, atravesado muchas veces por un montante significativo de angustia. Todos esos sentimientos estaban como circunscriptos o estaban siempre referenciados a la dificultad que ellos encontraban para la organización del estudio. Y esta organización, ¿no?, estaba dada en los tiempos, ¿no?, que ellos encontraban para estudiar y también para el lugar. Y aquí acontecían un montón de escenarios diversos, ya sea, no sé, desde cuestiones del uso de la tecnología, de la computadora disponible o del celular en la vida de los estudiantes, o inclusive en la vida de los estudiantes dentro de un núcleo familiar, como así también la experiencia subjetiva de ellos que se encontraron atravesada e irrumpida por una nueva lógica de aprendizaje que ellos no estaban, vamos a decir, preparados. Hubo una ruptura entre un proceso sincrónico y diacrónico que para la institución educativa fue inédito en este punto. En este sentido, en un segundo momento, o sea, avanzada la pandemia y la virtualidad, se empiezan a visualizar acciones y sentimientos donde los estudiantes expresan, vamos a decir, modos y formas de afrontar esta virtualidad y este aprendizaje virtual de maneras un poco más saludables, ¿no? Y ahí nosotros en el trabajo hicimos como explicitamos cuatro como categorías donde sintetizamos un poco la experiencia de ellos, ¿no? Entonces, en una de estas categorías, ¿no?, era la experiencia de ellos de la hiperconexión y la desconexión, ¿no? Cómo esta experiencia de aprendizaje significó para ellos de estar a su vez hiperconectado con tantas cosas, pero a su vez también desconectado. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo conectarse? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo promover un tiempo de estudio y de organización que permita poder aprender? También la lejanía y la proximidad,
porque el estudio virtual, ¿no?, llevó de estar acostumbrados a la presencialidad, del cara a cara, de la explicación al docente, a estar mediada la experiencia de aprendizaje mediante la virtualidad y la pantalla. Otro punto del cual hicimos énfasis en el trabajo es, ¿no?, el anonimato y la necesidad de reconocimiento. Nosotros sabemos que la Facultad de Psicología es una facultad masiva, y en ese punto también resultó significativo poder acompañar y ayudar a los estudiantes a que puedan tener su espacio de reconocimiento. Y hay muchos de ellos contaban su experiencia y decían, bueno, cómo se empezaron a animar, empezaron a prender la cámara, algunos empezaron a participar de los espacios virtuales. Y la última categoría que nosotros explicitamos acá, ¿no?, es la incertidumbre y la posibilidad de proyectar. Esta cuarentena se fue extendiendo, 15 días más, 15 días más, y la incertidumbre, ¿no?, se hacía una y otra vez más presente. Pero en esa misma incertidumbre, los estudiantes pudieron empezar a habitar la virtualidad. Nosotros podríamos decir que ellos empezaron a aprender en este nuevo contexto de virtualidad. Y esa fue también una posibilidad de ellos de proyectar y empezar como a organizar y a hacer propio esta nueva modalidad de cursada que era virtual y desconocida por muchos de ellos hasta el momento. Nosotros los invitamos a poder leer el trabajo. Obviamente que esta presentación es muy escueta, nombramos algunos puntos de análisis. Aquellos que estén interesados pueden acceder al trabajo y profundizar estos ejes. Lo que nosotros sí podemos, lo que sí queremos rescatar también es que justamente este espacio psicoeducativo de asistencia individual, este espacio intersticio entre lo clínico y lo educativo, en aquellas consultas que hemos recibido, les posibilitó a los estudiantes poder orientarse, poder pensar y poder encontrar nuevas estrategias en este escenario virtual. Nosotros consideramos que este espacio es un espacio donde muchas veces los psicólogos operamos como interlocutores válidos, ¿no? Es un espacio de escucha, es un espacio de reflexión donde acompañamos también a los estudiantes a poder pensar y reflexionar sobre su propio proceso educativo. En este caso, un nuevo proceso educativo que estaba mediado por la virtualidad. Otra consideración a tener es que este dispositivo, que antes estaba de manera presencial, no se observaron, vamos a decir, modificaciones significativas en torno al encuentro y el trato con los estudiantes. Y eso la verdad que nos llamó la atención, porque también pudimos como organizarnos y seguir acompañando la trayectoria de los estudiantes también desde esta modalidad de la virtualidad. Dice, ¿querés iluminarnos con las últimas partes de las conclusiones de nuestro trabajo? Bueno, entonces para poder cerrar con algunas reflexiones, partimos de pensar en la crisis que ha provocado esta pandemia como un cambio rotundo en las modalidades en que los estudiantes de todas las edades y de todas partes del mundo acceden hoy por hoy a la educación, y cómo también desde la tarea docente repensamos nuestros roles en el marco de esta nueva normalidad educativa. Este trabajo, pero también estas reflexiones nos han permitido entender las necesidades pedagógicas, económicas, pero también socioemocionales de aquellos estudiantes con mayores dificultades para poder continuar su formación en las modalidades que hoy distan de las tradicionales. Y en este sentido poder recuperar el papel y el rol fundamental de las universidades como generadoras de una diversidad de respuestas institucionales tendientes a brindar servicios y a producir y habilitar recursos que sean protectores y adecuados para minimizar el impacto de esta pandemia, en términos de cuidado y de garantías de derechos para todos los estudiantes, y que de esta manera pueda posibilitarse la construcción de otras realidades educativas y de otros mundos educativos posibles. Estas reflexiones han permitido también
abordarse desde 3 funciones que para nosotros son fundamentales y que tienen que ver con una función epistémica, por un lado, que nos ha permitido visibilizar las relaciones sociales existentes, es decir, poder hacer visible lo invisible de muchas de estas realidades que en este contexto se vuelven difusas. Una función ética que ha tenido que ver con poder poner en crisis e interpelar lo que ocurre en el encuentro con otros, brindar estos espacios para pensar y para pensarse de otro modo, y originar también espacios que estén destinados a fortalecer el vínculo con la alteridad. Una tercera función en términos políticos, que nos permitan proponer acciones y proponer procesos emancipadores que transformen las realidades educativas de nuestros estudiantes. A estas perspectivas se incorpora también una política institucional del cuidado que nos permitió revisar las condiciones de aprendizaje en que se generan estos procesos dentro de los escenarios de formación universitaria. A partir de este enfoque, que también fundamenta y sostiene nuestro trabajo dentro del programa, es que sostenemos estos dispositivos y estas acciones institucionales que permiten instituir espacios transformadores que alientan el protagonismo epistémico de nuestros estudiantes. Esos lugares como topos, ¿no?, posibles, factibles en los que poder dialogar, fortalecer redes, vínculos, experimentar alternativas y recursos diversos como vías regias para la construcción de los conocimientos y los aprendizajes. Estos espacios virtuales en los que también nosotros como docentes podemos asumir posiciones de interlocutores válidos, espacios donde poder estimular la cooperación, la escucha, la interpretación de las realidades desde una mirada y una perspectiva compleja. Para finalizar entonces, podemos decir desde Profipe que intentamos pensar estas categorías de análisis que emergieron del acompañamiento y desde la mirada compleja a las realidades de los estudiantes, considerando como uno de los resultados que no se intentó comparar las modalidades y los resultados de estos acompañamientos en lo virtual, en lo presencial, sino poder habilitar un espacio para pensar, para escuchar a los y a las estudiantes y desde ese lugar poder reflexionar acerca de la realidad que los atraviesa y que nos atraviesa también subjetiva y críticamente, ¿no? Para cerrar un poco esta presentación, queríamos compartir con ustedes un recorte de una apreciación de una estudiante que compartió lo que implicaba para ella el acompañamiento en estos espacios virtuales. Sea virtual o presencial, lo que importa es estar. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, el presente trabajo se titula Egreso en pandemia, ritos y emociones de 3 estudiantes de educación primaria, secundaria y superior, cuyas autoras son Aguirre Silvina, Azul María, Murat Ileana Yamila, Sánchez Mayra y Francia Melania. Somos miembros del equipo de Cátedra de Psicología del Desarrollo 1 Niñez de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. Como equipo nos propusimos indagar sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en diferentes ritos de paso, entendiendo que a partir del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia que estableció en la Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos obligó a la transformación en los modos de hacer y de ser en los diferentes ámbitos y contextos. El objetivo general del presente trabajo fue describir y evidenciar las emociones acerca de los ritos de egreso en la educación primaria, educación secundaria y educación superior, según 3 entrevistados en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para llevar a cabo el presente trabajo, la selección de la muestra se realizó de manera intencional, es decir, se seleccionó en base al interés y la relevancia que cobra el aislamiento social, preventivo y obligatorio
en las emociones de los entrevistados en función a los ritos. Para ello, se delimitó el tiempo, espacio, escenarios y participantes para su observación o entrevistas. En este caso particular, las entrevistas se realizaron a 3 personas que se encuentran cursando el último año del nivel de la educación primaria, secundaria y superior. En cuanto al instrumento que utilizamos para la recolección de la información, fue la entrevista semiestructurada, es decir, previamente establecimos preguntas que iban a servir como guía para poder profundizar los ejes planteados en torno a las emociones de los egresados en el contexto determinado por el aislamiento. En cuanto al método, tomamos como método de estudio de caso único, es decir, que a partir de un recorte empírico y conceptual de la realidad social, intentamos abordar en profundidad para su comprensión contextual. Es decir, se aborda lo particular poniendo el acento en la profundización y el conocimiento global del caso y no en la generalización de los resultados. El egreso a las instituciones escolares de nivel primario en la ciudad de Córdoba, Argentina, suponen una serie de acciones y acontecimientos que acompañan y anticipan el fin de la escolaridad y que implican el paso al nivel secundario. Algunas de estas acciones, para poder irlas mencionando, es la confección de una remera de promoción que luego los alumnos de sexto grado utilizarán alternando el uniforme característico de la institución. Encuentros de despedidas, que son eventos organizados por alumnos de los otros grados a manera de acompañar un año de transición. El viaje de estudios o viaje de egresados, como se denomina en la provincia de Córdoba, son viajes que se realizan en los meses de noviembre y de diciembre y que implican un tiempo previo de preparación y de organización. Un viaje que se realiza como destino puede tener la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires u otras provincias del norte de Argentina. El acto de colación de fin de año a cargo de la misma institución educativa, en la que se otorgan los títulos, medallas y otros reconocimientos académicos, y todos estos festejos lo que permiten es anticipar el cambio, la transición de un ciclo a un nuevo estado o espacio académico, y que formar parte de estas actividades dentro de instituciones educativas garantizan el paso hacia una nueva etapa y el acceso a nuevas realidades académicas, escolares e institucionales. Análisis de la entrevista, que en este caso se realiza a un varón de 11 años cursando sexto grado del nivel primario en una escuela privada en la capital de la provincia de Córdoba. Como dijimos, estos eventos o estos ritos tienen la particularidad de marcar el fin de un nivel y el comienzo de uno nuevo. Al ser reformados por la actual situación de pandemia, ha generado diversas emociones en este entrevistado. Particularmente ha mencionado la desconfianza y la desmotivación, generando confusión sobre la continuidad, la modificación o la reestructuración de los mismos. A lo largo de la entrevista retomó en varias ocasiones la necesidad del contacto afectivo, la interacción con pares, la planificación y la vivencia compartida de estos ritos. El encuentro con otros, con quienes planificar y compartir estas vivencias, la han logrado a través de medios alternativos y virtuales que les ha permitido ir expresando sus pensamientos, sus emociones, aunque en ocasiones predomina la incertidumbre al respecto. Para finalizar, se cree que el entrevistado ha podido rememorar varias situaciones vividas dentro del ámbito escolar, evidenciando emociones como frustración, desmotivación, desconfianza sobre la posibilidad de pérdida de algunos ritos importantes y que han sido anhelados. Por otro lado, podemos observar el deseo genuino de volver en algún momento a la escuela y de obtener el lugar significativo que dejan estos ritos. En esta sección del video intentaremos evidenciar y dar cuenta de las emociones en los ritos de egreso en el nivel de educación secundaria según un entrevistado en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. En este estudio de caso se analiza una entrevista a un joven de 17 años que está cursando sexto año de la educación secundaria en la provincia de Córdoba. Se observan en las entrevistas
estas expectativas e ideas previas con respecto a lo que sería este año y las vivencias, junto con el cúmulo de emociones que esperaban vivir con sus pares, han sido impactadas por esta nueva realidad. Se presupone que el quiebre en el entramado y en las interacciones que construyen con sus pares ha influido en sus sentires y en la emocionalidad que el entrevistado ha transcurrido en este tiempo. A partir de las palabras y de la expresión de su discurso, podemos inferir que el contexto actual le han generado un repertorio de diferentes emociones y sentimientos. Se puede visualizar cómo este suceso novedoso puede ser vivido como una experiencia de pérdidas y ha impactado en la vida cotidiana y habitual del entrevistado. Perdí la promo, sobre todo. Es una expresión que el entrevistado manifestó, en donde se evidencia y en donde expresa su sensación de amenaza, de pérdida, lo que lo coloca en el lugar de la incertidumbre. La pérdida también de algunos ritos, como la presentación de la remera, el viaje de estudio, la fiesta de egresados, todo esto le generan un malestar y los llevan a la tristeza y a la desilusión también. A causa del aislamiento social preventivo y obligatorio, la ruptura en la cotidianeidad y en el entramado social evidencian retrocesos y desorganización en los planes y aspiraciones a los cuales el entrevistado aspiraba. Los estudios universitarios en su inicio representan un periodo de transición donde se viven cambios y nuevas situaciones en un contexto totalmente nuevo para el estudiante. Estos cambios generan nuevos roles y nuevos retos en la sociedad y con el correr del tiempo la persona se adapta a estos cambios y asume este nuevo contexto como propio, lo cual conduce directamente a la construcción de nuevos lazos sociales y colectivos, donde el interés principal de la persona es graduarse y adquirir un título universitario, obteniendo así un espacio y un rol en la sociedad. Luna y Armas en 2017 hacen referencia a que obtener un título académico en el ámbito superior suele asociarse a rituales. Para ello, se dejan de lado prácticas de la vida cotidiana para situarse en un espacio y un tiempo determinado. Los ritos en el ámbito superior simbolizan formal y públicamente la transición desde una simple condición de estudiante a la honorable condición de profesional, marcando el paso a una vida responsable y laboral, lo cual genera en el sujeto una nueva identidad. En cuanto al egreso como ritual, los estudiantes suelen compartir una misma expectativa sobre el momento del logro del título, visto como un festejo personal donde el esfuerzo realizado en estos últimos años de carrera se ve plasmado en una última nota. Este festejo suele desearse ser compartido con seres queridos. En Argentina, estos ritos se dan de formas similares a lo largo y a lo ancho del país. Algunos alumnos esperan rendir una última materia, otros entregan un trabajo final y otros una firma de libreta. Pero la mayoría comparten la necesidad de salir de este festejo, al mismo tiempo que los estudiantes pasan por este momento, los familiares y amigos los esperan ansiosos fuera del aula. Luego de que el estudiante sale, suele pasar que se cambia de ropa a ropa ya vieja o sucia para que sus acompañantes, ya organizados con huevos, harina, pintura, se la tiren sobre el cuerpo. Luego suele pasar que le rompen la ropa, dejando al profesional semidesnudo para hacer luego una caravana por la ciudad con música y bocinas. Este recorrido suele finalizar en la casa del estudiante haciendo una reunión para la familia y para el estudiante. En este estudio de caso se analizó una entrevista a Carmela, de 25 años, graduada de la licenciatura de psicomotricidad en la Universidad Provincial de Córdoba,
durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entre sus palabras aparecieron los conceptos de tristeza, desilusión y enojo y frustración. Carmela nos decía que la representación es cada vez más grande y que la pandemia le generó tristeza por la situación en general, que luego de poder asumir que su egreso no iba a suceder como lo esperaba, lo supo utilizar de forma de enseñanza. Carmela también nos nombró a la tecnología, nos fue contando que se convirtió en una herramienta fundamental, generadora de afecto, que pudo hacer que ella esté en interrelación con los otros, buscando que el rito del festejo de su graduación se dé de una forma muy diferente a la planificada, pero igualmente pudo disfrutarla. Ya que ante la tristeza y la desilusión era muy difícil dejar de lado la búsqueda de acercamiento afectivo y contacto a través de las nuevas herramientas para comunicarse. Carmela nos decía que en un principio no era lo que ella quería, más que nada porque uno conoce cómo son las recibidas habitualmente. Nos enojamos mucho en un principio porque no sabíamos qué iba a pasar, pero cuando lográs entender que en realidad es algo ajeno a la Facultad de Educación y Salud, podés entenderlo y asumirlo. Las nuevas vivencias impuestas en un principio fueron tomadas negativamente, pero con el tiempo fueron aceptadas, y finalmente se logró una adaptación a las nuevas formas de rito adecuadas a las circunstancias actuales, asumiéndolas y disfrutándolas como nuevas formas de vivir dentro de este contexto social y logrando tener así nuevos sentires positivos. Para ir cerrando y a modo de resumen, queríamos rescatar aquellas vivencias, sentires, emociones que aparecen como recurrentes en los tres entrevistados. Una tiene que ver con la sensación del tiempo enlentecido, otra tiene que ver con la vivencia de la incertidumbre. Estas dos características las hemos encontrado no solamente en ritos de paso, sino como características de pandemia recuperadas por todos los autores. Sí nos llamó la atención que los rituales que se pudieron concretar con formatos virtuales durante el egreso fueron causal de duelo, igual que aquellos que se han postergado o cancelado, como viajes o reuniones multitudinarias. También aparece como recurrente la reivindicación, la puesta en valor del encuentro virtual y la resignificación de las instituciones educativas como espacio de encuentro. Lo que encontramos como diferente en la entrevistada casi adulta, reciente profesional, es que el haber podido concretar el rito del egreso quita algún manto de misterio y algunas cuestiones vinculadas a la incertidumbre que los dos, aún por egresar, siguen teniendo con mucho vigor. Bueno, nuevamente esto es una primera aproximación, parte de un trabajo donde analizamos ritos de paso, pandemia y sentires con múltiples aristas, y aquí solamente estamos presentando una primerísima aproximación. Muchas gracias. Buenas tardes, somos miembros del equipo de Cátedra de Psicología del Desarrollo de la Niñez de la Universidad Provincial de Córdoba, Facultad de Educación y Salud. Entre las que nos encontramos licenciadas en Psicología, Psicomotricidad y Pedagogía Social. En esta cátedra nos propusimos indagar sobre el impacto de la pandemia en los diferentes ritos de paso. Creemos que es importante aclarar que este proyecto está pensado para desarrollarse en el ciclo del año 2020 y 2021, y forma parte de un trabajo más amplio en el que se involucran más ritos como el egreso, la jubilación, casamiento, nacimiento y velorios. Como les comentó mi compañera María, en esta oportunidad vamos a presentar los avances en uno de los ejes del proyecto, y a modo de introducción queremos comentarles que en esta investigación se entiende el ingreso a la universidad como un proceso complejo que involucra nuevas situaciones, problemáticas y particularidades, que este proceso implica nuevos conocimientos, el encuentro con otros actores
y demanda la creación de estrategias para habitar y construir el nuevo rol como estudiante universitario. Asimismo, se contempla que el momento previo al ingreso implica la elección de la carrera universitaria y que esto conlleva un desafío ya que supone optar por un proyecto y dejar otros de lado. Son múltiples los factores que atraviesan este proceso, entre los cuales se destaca el contexto y el momento sociohistórico en el cual tienen lugar. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general de esta investigación es describir el impacto de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia por COVID-19 en los sentires de un estudiante recientemente ingresada a la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, tomando como punto de partida la construcción del rol de estudiante universitario. Los objetivos específicos son, en primer lugar, detallar la modalidad de cursado en el primer año de la facultad en la carrera de Ingeniería Civil en el contexto de la pandemia por COVID-19. En segundo lugar, puntualizar el efecto que tuvo la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio en una ingresante en relación a sus expectativas y sentires en la construcción del rol como estudiante universitaria. Y por último, indagar acerca del proceso de aprendizaje en los nuevos espacios virtuales. Es una investigación cualitativa de tipo descriptivo, en donde nos interesa recuperar las perspectivas, el sentido y los sentires de la entrevistada, teniendo como propósito describir el impacto que tuvo la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia de COVID-19 en un ingresante de la carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba. El método utilizado es el estudio de caso y la selección de la muestra se definió en función de los objetivos antes planteados. Se trata de un estudiante de 18 años, oriunda del interior de la provincia de Córdoba, que realizó su ingreso universitario en la Corte 2020. Para la recolección de la información se utilizó una entrevista semiestructurada, cuya finalidad fue recabar la mayor cantidad de información posible, dando libertad para que este estudiante pueda ir profundizando en aquellos aspectos que sean necesarios. El procedimiento que se llevó a cabo fue seleccionar a este estudiante, que haya sido un ingresante a una carrera universitaria, a quien se le pudiera indagar sobre sus procesos de estudiante y cómo se vio modificado debido al decreto de aislamiento como medida de seguridad. Bueno, con respecto a los resultados, algunas categorías de análisis que fuimos desarrollando en el proyecto tienen que ver con las expectativas sobre el ingreso a la universidad. Aquí la joven expresa que tenía muchas expectativas, tenía la esperanza de hacerse un grupo de amigos y de independizarse. Otra de las categorías fueron las modificaciones vinculadas a la vida universitaria a partir del decreto. Ella expresa que ante la incertidumbre regresa a su ciudad a la espera de nuevas novedades acerca de la situación que estaba aconteciendo. Luego, la construcción del rol como estudiante universitario en el contexto actual, y la última categoría que nos pareció interesante y que se puntualiza mucho en el proyecto son los sentires del estudiante a partir de los cambios impuestos. Aquí lo que más resaltamos es la frustración que puntualiza el estudiante. Ella dice que cree que si hubiese sido de otra manera, lo hubiese podido aprovechar un poco más o aprender un poco más. Entiende y expresa que a muchos compañeros pasaron por la misma situación, algunos dejaron, pero bueno, se centraliza en su historia y en su experiencia y dice que se frustra por no tener otra forma, es la única forma, bueno, es la forma virtual, y en su hogar, ella pone mucho foco en su experiencia en el hogar justamente porque son muchos, en su casa tiene otras hermanas que también estudian, todos usan internet, hay pocos dispositivos y bueno, el tema del espacio y de la parte técnica es lo que más resalta como dificultad y limitaciones. Teniendo en cuenta, bueno, acá al final se hace una pequeña puntuación, dando la necesidad de poder pensar un inicio de un nuevo formato de aprendizaje. Bien, a modo de cierre de esta presentación, queremos destacar que el estudio parte de entender a la construcción de este nuevo rol, de este nuevo oficio como estudiante universitario como un fenómeno complejo, teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que intervienen. Implica el abandono de un lugar familiar y conocido, como es el caso de este estudiante de la escuela media, a un nuevo escenario desconocido que demanda de nuevas estrategias y habilidades.
implica no solamente la construcción de nuevos saberes, sino también la participación activa en un nuevo espacio que requiere un trabajo más autónomo por parte del estudiante, también de estrategias de planificación y organización y de transformación para poder apropiarse e integrarse a este contexto universitario. Por lo tanto, indagar cómo se desarrolla este proceso de modo habitual es desde ya una temática interesante de análisis, de hecho hay muchas investigaciones al respecto. Ahora bien, estudiarlo en este contexto de la pandemia también reviste interés en relación a los cambios de los dispositivos de la enseñanza. Por ello buscamos indagar un poco cómo fue el impacto debido a estos cambios, que es principalmente el eje de nuestro trabajo. Es posible inferir que las modificaciones del cursado en el ámbito universitario a partir de la pandemia generaron diversas dificultades en esta entrevistada en cuanto a las expectativas, las modificaciones, un poco como decía Celeste, pero nos invita a pensar si el espacio presencial es un lugar necesario e indispensable para la construcción de este nuevo oficio, ¿no? Pensando quizás la virtualidad como un facilitador, pero sin prescindir del encuentro físico de transitar y habitar la universidad. De todos modos, estas dificultades también podemos pensar que se deben a lo incipiente y a lo novedoso de esta situación, donde todos los estudiantes, como los docentes también, necesitarán de un proceso de adaptación y de transformación de los modos tradicionales de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Buscando nuevas estrategias y nuevas habilidades. Entonces podemos pensar también que quizás estas dificultades se deben al cambio incipiente y no por el dispositivo de la virtualidad. Por ello, no podemos concluir, sino dejar abierto el interrogante. Como dijo Miki, no podemos generar un cierre, sino basarnos en resultados preliminares que generen poder seguir investigando y buscando nuevos interrogantes para profundizar. Entre estos, encontramos que es de gran interés repensar el lugar áulico como un recurso válido y facilitador, pero cuestionándonos si es posible prescindir del encuentro áulico y cuáles serían, en este caso, las opciones para esta nueva normalidad. Por último, y finalizando esta ponencia, destacamos la importancia de pensar nuevos modos de hacer en materia educativa frente a un sistema en el que hace tantos años no vemos cambios significativos y que a la misma vez favorezcan a los estudiantes. Muy buenos días, mi nombre es Mariana Beltrán, actualmente soy titular de la Cátedra de Psicología Evolutiva de la Adolescencia y Juventud en la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, y directora de un proyecto de investigación en la línea formal titulado Subjetividad Estudiantil y Territorios Escolares, una perspectiva interdisciplinaria de los procesos de identificación en escrituras de jóvenes en la escuela. Bueno, este proyecto continúa una línea investigativa previa y está centrado en recuperar el valor, digamos, el potencial educativo que tienen algunas escrituras de jóvenes en la escuela en los procesos de participación y expresión social, cultural y política, y especialmente en el diálogo generacional. Nos orienta una preocupación, y esta preocupación es el proceso de negación simbólica del otro, de otras formas de participación, de otros lenguajes que están presentes en la escuela, que muchas veces generan un malestar subjetivo, incrementan el distanciamiento generacional y provocan, paradojalmente, ante la masificación, procesos de deserción, de desgranamiento, de interrupción de la trayectoria educativa de los y las estudiantes. La pregunta que orienta el proyecto es cómo se configura la subjetividad estudiantil en escrituras de jóvenes en diversos territorios escolares. Es cierto, digamos, que con el proceso de la pandemia, los procesos de confinamiento y de aislamiento obligatorio, nos obligaron a redefinir estos territorios que se empezaron a desplegar ahora en esta escuela virtual como otros escenarios en donde se despliegan otras formas también o modalidades de comunicación entre adultos y jóvenes, de los jóvenes entre sí. Nos interesó profundizar entonces en este año cómo era la modalidad, de qué manera se desplegaba ese proceso de comunicación, qué efectos tenían en el proceso de distanciamiento generacional. Es decir, cómo era la relación de los jóvenes entre sí a partir del análisis también de las escrituras que se desarrollan en el escenario virtual. Es decir, que ahora, bueno, los trabajos se orientaron entonces a ver el distanciamiento generacional en el marco de cómo estaba operando el aula y cómo eran, digamos, los procesos
que se estaban dando de comunicación de los jóvenes entre sí a partir de espacios como Instagram, de WhatsApp o del aula virtual a través del chat, también la relación que se daba de los preceptores con los estudiantes y cómo eran, digamos, los espacios que se estaban brindando para algún tipo de participación o expresión en lo social, en lo político y en lo cultural. Los dejo entonces con mi compañera que va a poder relatarles un poco más los desarrollos y avances en el proceso investigativo y algunas conclusiones preliminares. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Janina Ferreira y soy miembro del equipo de investigación cuya dirección está a cargo de mi compañera, la doctora Mariana Beltrán, que recién introdujo esta ponencia como parte de un proceso investigativo que venimos llevando adelante hace varios años en el equipo de investigación, como ella mencionó, en el marco del proyecto que Mariana recién estuvo comentando. Esta ponencia, este trabajo, se llama Procesos de Acompañamiento Virtual Intergeneracional de Escrituras de Jóvenes Estudiantes en Tiempos de Pandemia. Este trabajo, como equipo de investigación, digamos de alguna manera, venimos desarrollando estudios de diferentes tipos de escrituras en las cuales se recuperan procesos de identificación de adolescentes y jóvenes en tanto inscripciones subjetivas a partir del análisis de las mismas en escuelas de la ciudad de Córdoba. Así, en tiempos de pandemia por COVID, los territorios escolares se han desplazado en lo espacial y en lo temporal a la virtualidad. Los espacios de socialización y acompañamiento ofrecen nuevas instancias de significación subjetiva entre adultos, educadores, docentes, preceptores y jóvenes estudiantes. En este trabajo analizamos en los espacios virtuales de comunicación y de acompañamiento a la trayectoria educativa previstos por los adultos, preceptores, docentes para los jóvenes estudiantes, algunos fragmentos de escritura en los cuales se hace evidente un proceso de distanciamiento intergeneracional que genera fenómenos de violencia simbólica y de negación de la alteridad de ese otro sujeto adolescente joven en una escuela secundaria de gestión pública de la ciudad de Córdoba. Es decir, el corpus sobre el que nosotros trabajamos en este trabajo es sobre fragmentos de escrituras entre jóvenes, estudiantes y preceptores y docentes, adultos, en una escuela secundaria de gestión pública de la ciudad de Córdoba, en un espacio específico que es el aula virtual, a través de los foros, chat, aula, mensajería interna del aula virtual. Analizamos, digamos, ese corpus. Vamos a comenzar tomando solo a modo de ejemplo para poder ilustrar lo que queremos transmitir, algunos fragmentos que los y las estudiantes escribieron en este espacio, en la mensajería interna, en el aula virtual, en esta escuela, este año en tiempos de pandemia, como dijimos, con el desplazamiento de lo escolar a la virtualidad. Vamos a tomar dos fragmentos para poder analizar y tener en cuenta en esta ponencia. Un estudiante le escribe a su preceptor por mensajería interna del aula virtual en esta escuela y le dice: disculpe, M, el preceptor, haciendo alusión al preceptor, hace varios días que no entro al aula, por lo que prefiero que me escriba por WhatsApp. El preceptor le responde: las vías formales de comunicación son los foros de quinto año y el chat por aula virtual. Por WhatsApp, no. Ah, ok, le dice la alumna, pero yo me manejo con mi celular por WhatsApp. Al chat lo leo a veces, pero no participo. Otro fragmento, la preceptora J le escribe por mensajería interna del aula virtual a un estudiante que hace 2 semanas que no se conecta, preguntándole qué le pasa, si puede ayudarlo, por qué no se está conectando, a lo cual no recibe ninguna respuesta por medio de la mensajería interna del aula virtual. Pasan 2 semanas más y decide escribirle un mensaje al estudiante utilizando como vía de comunicación el WhatsApp. Le escribe lo mismo que escribe por mensajería interna, el alumno le contesta inmediatamente
Disculpa, exprese, me colgué, somos 4 hermanos en casa y una compu para los 4. Yo nunca encuentro un momento del día para usarla y conectarme. En cambio, al celular lo tengo siempre conmigo. Estos fragmentos, entre muchos otros ejemplos, nos invitan a repensar y revisar las formas habilitadas de transmisión y comunicación entre adultos y jóvenes a la luz de los profundos cambios que vienen ocurriendo en el mundo, específicamente este año 2020, en tiempos de COVID-19, y la necesidad de pensar otras estrategias para la relación entre adultos y jóvenes en la escuela, donde la distancia intergeneracional se ha hecho evidente y profunda en la virtualidad. Así, la distancia intergeneracional que se produce entre las adultos y adultas en su condición de educadores y las jóvenes en su rol de estudiantes en los espacios del aula virtual, tales como pasan los foros, los chats, la mensajería interna, ponen en evidencia procesos de significación subjetiva en torno a las identificaciones entre pares y con los y las adultos y adultas que dan cuenta de un malestar subjetivo presente en el desencuentro del diálogo intergeneracional. Como nos dice Mariana Beltrán, la problemática del distanciamiento generacional se dirime en la frontera escolar entre el mundo social, familiar, en este caso aprender, estudiar desde su casa, desde su hogar y en tiempo de pandemia, y los saberes escolares. Se dirime en los bordes, ¿no? En ese entre lo social y lo juvenil y lo escolar, ¿no? El desencuentro en el diálogo intersubjetivo que inferimos del análisis de las escrituras entre jóvenes y adultos en este trabajo, en esta ponencia, destituye el universo simbólico y el lazo social con el otro en el caso de los sujetos. Este tipo de violencia, en el caso del desencuentro, de esa distancia, actúa fracturando el eje de la transmisión psíquica generacional de la precedencia. Obtura el lazo con la precedencia en la transmisión cultural de un otro, una ley, en el caso puede ser la escuela, capaz de introducir o renovar la expectativa de salida de los jóvenes y las jóvenes a un mundo diferente en el campo social y cultural. Trabajar en el horizonte de este desencuentro generacional y cultural requiere una mirada atenta a la complejidad y a los nuevos desafíos e incertidumbres que plantea cada contexto. Esto supone reinventar y articular la lógica institucional a una lógica situacional, como nos dice Fernández. Cuando nos referimos a una mirada situacional atenta a la complejidad, nos atenemos a una concepción plural que no se circunscribe a una mirada única, sino que por el contrario está atenta a la multiplicidad. Volver la mirada invita a preguntarnos por aquello que escuchamos y aquello que habilita la palabra en cada situación. En este caso, desde la escritura, en la escuela, en tiempos de la educación remota. Se trata, parafraseando a Sandra Nicastro, de revisitar la mirada de los adultos, de las adultas, docentes, preceptores en la escuela, volver dicha mirada sobre la escuela, encontrar atajos en los caminos ya conocidos, descubrir senderos poco transitados que invitan a ser transitados para renovar la mirada. Parafraseando a Laocowi, intervenir en la situación de los bordes. En el entre, el mundo adulto escolar y el mundo juvenil, implica la introducción de una pausa, suspender momentáneamente los procesos de aceleración y fragmentación social propios de la sociedad contemporánea. Intervenir en los bordes de lo escolar, en la intersección cultural, supone fundar otra lógica espacial y temporal capaz de subvertir el tiempo mercantil instaurado en la sociedad de la fluidez. La Rosa nos dice, implica configurar un espacio de pensamiento, desplegar un conjunto de acciones que haga que algo les pase, a los adultos y a los jóvenes. Implica configurar un espacio de escritura entre jóvenes y adultos para comunicarse, para interactuar, teniendo en cuenta las formalidades que desde el rol que se ocupa en la escuela, en el caso de los preceptores, los docentes, los estudiantes, requieran, pero acercando, repensando la distancia generacional que genera. La escuela dialoga culturalmente en la frontera con otros espacios sociales y culturales que forman parte de la cotidianidad escolar. Esta invasión del espacio del otro desde otros discursos reinventa a los sujetos en sus prácticas desde otro lugar que pugna por el reconocimiento aún desde el anonimato, como en este caso la virtualidad,
ese escenario otro en el que se juega lo escolar. La problemática del distanciamiento generacional en los sistemas de referencia más escolarizados supone al menos replantear las relaciones sociales desde una perspectiva que privilegie el lenguaje de la alteridad. La modalidad de la intervención da cuenta de la producción de nuevos recursos para evitar la situación y para hacer que otros encuentren en la escuela un lugar habitable. Se trata de hacer algo con lo que se nos presenta, se trata de generar intersticios, de actuar en los bordes, en la frontera en la cual dialogan el mundo de los y las jóvenes y los saberes escolares, de acortar distancias, habilitar experiencias transformadoras de la subjetividad, aberturas que trasciendan la imposibilidad creando nuevos posibles, asumir los modos de comunicación y de construcción de conocimientos de adolescentes y jóvenes en la escuela hoy a través de los diferentes espacios virtuales que se habilitan es el primer paso. Los y las estudiantes se comunican e interactúan a través de las redes sociales. Prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, como es en el caso del WhatsApp, en lugar de tener interacciones cara a cara. Y las redes sociales ayudan a fortalecer sus relaciones interpersonales. Esta ponencia no pretende ideas conclusivas definitivas, solo presentar algunos avances investigativos en la relación entre la comunicación a través de la escritura, la comunicación y la relación intergeneracional a través de la escritura entre jóvenes y adultos en la escuela en tiempos de pandemia. Muchas gracias.